Bienvenidos a este módulo número 37 de nuestro curso de análisis financiero, donde veremos la práctica de el módulo de crecer, crecer, crecer y el módulo de los inductores de valor como tal. Entonces vamos a ver un primer caso donde vamos a ver cómo impacta esos retornos, la necesidad de capital en una compañía, desde la perspectiva de la empresa y luego desde la perspectiva de los socios. Entonces, en el caso uno tenemos que esta compañía tiene un ROIC del 10%, es decir, que su utilidad operativa después de impuestos debido al capital invertido no genera el 10% al año. El crecimiento esperado es del 15% y el NOPLAT actual o la utilidad operativa después de impuestos es de 100 pesos. Entonces, con estos datos nos piden hallar la tasa de reinversión. Recordemos, con las fórmulas vimos que la tasa de reinversión es solamente dividir la tasa de crecimiento sobre el retorno esperado de ese negocio. En este caso, nos dice que para crecer un 15% con un ROIC del 10 actualmente deberíamos de invertir un 150% de lo que generamos en el negocio, en este caso el NOPLAT. Entonces, si lo vemos, nos dicen que la caja necesaria es de 150, generamos 100 y tenemos un exceso de déficit de 50. Esto lo deberíamos de fondear vía deuda o patrimonio. En este caso lo estamos viendo desde la empresa. Ahora lo podemos ver desde el negocio, pero desde la vertiente de los socios. Entonces tenemos el ROE, en este caso nos dicen que los socios generan un 20, o esta compañía le genera a los socios un 20%, tiene un crecimiento del 15% esperado para el siguiente año y tiene una utilidad neta de 100. Acá ya no hablamos en OPLAT, sin utilidad neta porque estamos hablando del patrimonio. Entonces nos piden hallar la tasa de reinversión. Entonces nos dice que para poder lograr ese crecimiento, ese nivel de retorno para los socios deberían de colocar un 75% de lo que genera la empresa. Es decir, caja necesaria, tenemos una caja generada de 100, tenemos un exceso o un extra que es lo que podemos repartir como dividendos si lo deseamos. Entonces muchas veces nos encontramos en compañías que quieren crecer pero al mismo tiempo quieren sacar dividendos y eso va en contravía o son mutuamente excluyentes, ya que nuevamente el crecimiento y más en países en vías de desarrollo van a requerir mucho capital propio, ya que el acceso a otras fuentes de financiación no es tan sencillo o no es de fácil acceso para cualquier persona. Entonces acá lo que nos muestra es que crecer implica una reinversión y eso muchas veces en los planes estratégicos y los emprendedores no lo tienen en cuenta a la hora de mostrar sus proyecciones y ver esos números tan lindos que se ven en Excel, pero en la realidad no se cumplen porque construir una empresa requiere invertir en ventas, en canales de distribución, en mercadeo, en tecnología. Y eso no pasa de la noche a la mañana solamente por tener un software o tener una idea única. O eso es una parte, pero yo creo que la otra parte importante es cómo llevo esa idea al mercado y cómo hago que me la compren. Y eso requiere invertir. Ahora vamos a ver el tema que vimos después, que es un tema del crecimiento, y lo podemos ver desde las partes o los ejes principales, que son crecer vía aumentos de precio o crecer vía aumentos de cantidades. Entonces acá lo que vemos en el primer caso es que tenemos un precio unitario de 2.000 y en el segundo año hacemos un aumento del 25%, pero las unidades del primer año eran de 100.000 y con ese aumento se estiman que bajen a 82.500. Entonces ahí nos estiman las ventas que generaría ese aumento. Ahora, produciendo menos con un mayor precio, pues el verdadero aumento, el verdadero crecimiento que obtuvo esta empresa fue de un 3,13%. Ahora, esto nos muestra que un crecimiento vía precio puede generar un crecimiento atractivo, pero también va a ir en contravía de ese volumen. Entonces hay que entender cómo queremos competir, si vía precio o vía volumen, porque a veces van en contravía este tipo de estrategias o decisiones tácticas dentro de un negocio. Y en el caso 2 es que tenemos un, un producto que tiene un precio de 2.000 igualmente en el caso uno y que lo aumentamos a 2.500.
Y tenemos el tema de las Q, donde tenemos las mismas unidades, 100.000 unidades en el primer caso, 82.000 unidades en el segundo. Y tenemos un costo variable unitario. Acá vemos desde el tema de la eficiencia, cómo se genera este tema, y es que el costo variable unitario es de 1.200 y para ambos casos. Entonces tenemos unas ventas de 200.000 en el primer caso y de 206.000 en el segundo. Tenemos un costo, que es la parte variable, de 120.000 y en el segundo caso de 99.000. Y acá podemos ver que la utilidad, aunque el crecimiento en las ventas es de apenas un 3%, la utilidad que generó este incremento aumentó en un 34%. ¿Por qué? Porque pues estoy generando 206.000 en ventas y me está costando 99.000 y eso nos da 107.000 de utilidad. Entonces hubo una mejor eficiencia en este caso. Pero esto no pasa acá porque acá solamente estamos teniendo en cuenta los costos variables. Si le metiéramos los fijos y ya éramos más estrictos, podríamos ver de pronto que se ve mucho más deteriorada o mejora solamente un poquito. Eso va a depender mucho de ese apalancamiento operativo, es decir, que tantos costos fijos o gastos fijos tenemos dentro del negocio. Entonces acá tenemos el tema del precio, acá tenemos una especie de eficiencia y también podemos ver el caso del volumen. El caso del volumen sería lo contrario, es decir, bajamos el precio, en este caso, a 1500, perdón, en este caso lo bajamos a 1500 y el volumen aumenta a 117.500. Entonces ahí podemos ver que esta disminución con este incremento de unidades estimadas no sería una buena decisión, ya que no termina de compensar el revenue o los ingresos que teníamos. O sea, acá hay que ver y hay que analizar muy bien con su departamento de mercadeo y producto qué tan elástico no es ese producto y servicio y qué tanto afectaría. No siempre tomar decisiones de precio o volumen son buenas, eso va a depender mucho del tipo de mercado y la competencia. Y pues la idea de tener modelos financieros y analizar estos inductores de valor es ver el posible impacto desde la visión muy macro, pero uno puede hacer esto y volverlo una visión muy micro, hasta por línea de negocio y segmento de clientes, si se quiere y se tiene la información disponible, que eso es un gran problema en las pymes latinoamericanas, que desde el momento uno le paramos bolas a la contabilidad, a los sistemas de información y perdemos una información muy valiosa a través del tiempo que nos permitiría tomar mejores decisiones de precio, de cantidades y de segmentación con esos datos. Con esto muy claro, nos vemos en el siguiente módulo.